Arrepiéntase ahora que hay tiempo, arrepiéntase, vuélvase a la palabra, Padre Celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Un día hablaremos más de eso. Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer unánimes juntos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda desobediencia y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste por las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por cuya causa subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu y que esa palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. La razón de ser, de estar aquí reunidos como iglesia, es tener vida en el espíritu y vida en abundancia. No permitir que nada nos robe esa vida. No permitir que nada oscurezca esa vida. No permitir que nada apague esa vida, sino al contrario, que cada vez brille más para que otros vengan a la luz y reciban la vida.
Entonces clamemos por nuestro espíritu, pidiendo a Dios que obre con poder en esta mañana. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, anhelando, deseando, Señor, que tú obres con poder en esta mañana sobre nuestro espíritu. Entonces abre los ojos espirituales, abre los oídos espirituales. Padre Celestial, nosotros te clamamos que sea tu Espíritu Santo tomando de todo lo que tu Hijo Jesucristo habló y llevándonos a toda la verdad. Por eso te clamo, Señor, unge mis labios. Dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra, dame el poder de la palabra. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Glorifícate en esta hora, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Hoy el sermón se llama No sea siervo, sea hijo. Nosotros el primer domingo del mes estudiamos un aspecto fundamental de la fe. Un aspecto importante, un aspecto que es necesario entender para poder llevar toda la vida de fe. Eso es lo mismo que hacemos en el seminario. Y realmente en el seminario estamos aprendiendo como las bases de la vida de fe para que ya después la persona tome y se mueva libremente por las escrituras. Los que han estado en la universidad conocen esto, ¿no? Que en la universidad realmente uno no es que profundice, sino que más bien toma los elementos para poder después profundizar en su vida profesional. Por eso uno estudia, por ejemplo, medicina y después hace una ¿qué? Especialización en neurología. Pero si después de hacer la especialización no hace la práctica, entonces ahí se queda. Uno estudia derecho, entonces hace la especialización en civil, en penal. Desarrolla esa, pero si no hace la práctica, ahí se queda. Entonces cada persona tiene que hacer la profundización. Así es con la palabra de Dios. Nosotros conocemos los elementos claves y ya con los elementos claves cada persona profundiza ¿con qué? Con las escrituras. Entonces hay muchas cosas que uno a veces no entiende o aprendió mal. Y ya después cuando se da cuenta puede tener un choque, ¿no? La mayoría de los niños, por ejemplo, les dicen cuando están pequeñitos que el niño Dios trae los regalos. El niño Dios, ¿y quién trae? Y el niño cree que eso es absolutamente la verdad, porque se lo dijeron los papás. ¿Cómo mi papá me va a engañar? Ellos no creen que los papás lo van a engañar, ¿no? Entonces ellos no creen. Y a veces en el colegio hay un niño malo que le dice, oiga, ¿usted sabía qué? Ese es el gran secreto de los niños. El niño Dios no trae los regalos. No es verdad, yo no le creo, no. Y el niño llega en shock a donde los papás. Papá, mamá, tengo que hablar seriamente con ustedes. ¿Es verdad que el niño Dios no trae los regalos? Algunos papás, no, sí, es el niño Dios. Algunos dicen, bueno, siéntate, tenemos que hablar contigo. La verdad es que el niño Dios es el que le da a tu papá y a tu mamá la fuerza para trabajar y entonces, bueno, le explica. Y entonces el niño ya, no era, él pensaba que era que el niño Dios venía en pañales por la noche y metía los regalos ahí. Bueno, una mezcla entre Papá Noel y, qué cosa el sincretismo religioso, ¿no? Una mezcla entre Papá Noel y Niño Dios y le metía los regalos y Reyes Magos, bueno, toda la confusión ahí. Entonces, cuando ya entiende la verdad, el niño empieza a decir, con razón me mandaban a dormir temprano. Con razón yo nunca vi al niño Dios. Con razón una vez yo vi a mi papá en calzoncillos con unos paquetes la noche anterior. Entonces ya empieza a darse cuenta. Así es con la verdad de la palabra. Nosotros a veces hemos escuchado unas ideas que nos han formado una doctrina o un dogma religioso y no entendemos. Y nosotros dudamos, pero si me lo dijo mi abuelita tan linda, ¿cómo me va a engañar? Si me lo dijo mi papá, ¿cómo me va a engañar? No era que lo estuviera engañando realmente, sino que estaba dando a la medida de su conocimiento la información. Así es con la Biblia. Dios se reveló paulatinamente en cada tiempo a los hombres. Dios se dio a conocer
en cada tiempo, en cada momento y en cada revelación Él mostró más de Él, mostró más de Él. Hasta el momento culmen. ¿Cuándo fue ese momento culmen? Cuando vino su Hijo Jesucristo. Y entonces Él nos llevó a toda la verdad. Mire conmigo un momento Juan, capítulo 1, versículo 18. Por favor, si hoy se da cuenta que el niño Dios no trae los regalos, no se va a poner a llorar. No entra en shock, sino que entienda, no es que le han mentido con maldad profunda, a veces sí, pero normalmente no es así, sino que no entendía. Entonces ahora entiende, con la palabra comprueba uno que es la verdad. Juan capítulo 1, versículo 18, vamos a leer todos unánimes juntos. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios, nadie entiende por qué no vio al papá, por qué no vio al niño Dios. Nunca, yo sí sospechaba, nunca vi al niño Dios. ¿Por qué? Porque no era el niño Dios el que traía los regalos, era el papá. Yo sí vi a mi papá en calzoncillos. Claro, yo sospechaba. Bueno, la Biblia está diciendo, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero cuando usted comienza a leer la Biblia, desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, empieza a ver que los hombres tuvieron contacto con Dios, que Dios se presentó delante de ellos, que ellos hablaron con Dios. Entonces un momento, la Biblia se contradice, porque aquí en Juan capítulo 1 versículo 18 está diciendo que a Dios nadie le vio jamás, pero en el Antiguo Testamento está diciendo que Adán vio a Dios y que Moisés vio a Dios y que Abraham vio a Dios. Entonces no hay contradicción. Ahí es que leer bien para entender cuál es la manifestación que Dios ha dado. ¿Cómo es que Dios se ha manifestado a los hombres? ¿Cómo es que Dios se ha dado a conocer? Lo que nosotros vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es Padre y que Dios es Señor. Mire conmigo Malaquías capítulo 1. Malaquías está antes de Mateo. Versículo 6 en adelante. Nosotros debíamos de volvernos como los buenos abogados. ¿Cómo son los buenos abogados? Es que, por ejemplo, en un pleito, entonces el abogado dice, según el Código Civil, artículo 38, un momento, muéstreme el Código Civil. Muéstreme dónde dice. Sí. O no, mire, aquí dice todo lo contrario de lo que usted está diciendo. Entonces ese abogado queda como un zapato. Ya, con eso perdió ya el juicio, ¿no? Perdió ya. Hoy en día, por ejemplo, con respecto a los médicos, ¿no? Antes la gente, el médico le decía, mire, usted está malo del hígado, y la persona le creía con fe ciega. Hoy en día no, ya los médicos saben que la gente dice, ¿cómo se llama la enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Y van a Google, enfermedad hepática, y clic, y empiezan a... Ustedes saben, a Camilo salvó la vida. Una persona de la iglesia, la persona que toca la guitarra, estuvo muy mal, es muy joven, él tiene 24 años, tiene Camilo, ¿no? Y entonces le dio un trombo cerebral. Pero increíble, mire, Dios bueno. La mamá de Camilo afortunadamente casi se rompe la cabeza una semana antes. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque se pegó un golpe duro y entonces Camilo le dijo, ¿cómo te sientes, mamá? Entonces dijo, más o menos. Dijo, espérate, yo te hago un test. Como si fuera un médico, se metió a internet, test de derrame cerebral. Usted sabe, ¿no? Que uno le hacen 4 preguntas a ver si tiene un dolor de cabeza fuerte, le dicen, sonría. No puedo. Levante las manos. No puedo. ¿Cómo se llama el presidente?
No puedo. Ya, sabe que hay un derrame cerebral, entonces corriendo para la clínica. Si llega a la clínica a tiempo, le aplican un anticoagulante y no hay problema. Pero si se demora más de 3 horas, 3 problemas. Pidiendo medicina en la iglesia, ¿no? Bueno, perdón por los médicos que me estoy metiendo en su área. Pero como la mamá sonría, levante las manos. ¿Quién es el presidente? Dijo, ay, hay uno molestando por ahí, pero el verdadero es Santos. Ah, bueno, ya. No hay problema. Camilo se quedó solo. Y cuando se levantó con un dolor de cabeza, él dijo, y se iba a mover, no podía. Y fue a sonreír, no puede. Se acordó del test. Si no hubiera habido el accidente de la mamá una semana antes, él no tendría, como son los jóvenes, él hubiera dado la vuelta y decir, ay, mañana arreglo esto. Pero no tuvo. Bueno, Dios bueno, ¿no? Camilo afortunadamente está bien en recuperación. Pero hoy en día la gente entra a internet y averigua a ver si los síntomas que le dijo el médico, si lo que le recomendó es correcto. Puede averiguar. Entonces sí es posible saber la verdad. En la vida espiritual no. En la vida espiritual la gente se come todos los cuentos. En lugar de, no necesitamos computadora, aquí está todo. Aquí está todo. Entonces verificar un momento, si es el niño Dios el que trae los regalos, un momento, si es así como están diciendo, y mirar con la palabra. Oiga, que la palabra no habla de eso. No importa, mi pastor es el ungido y él tiene... No, su pastor es un vaso de barro, un instrumento que puede ser de bien o de mal. Entonces verifique con la escritura si el pastor está hablando conforme a la escritura. Si no está hablando conforme a la escritura, perdón. Por más lindo que sea, no tiene autoridad, no tiene la palabra. Bueno, dice Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios. Este libro de Malaquías es como el diario de Dios. Porque en pocos libros Dios habla su corazón, habla como con tanto no sé si decir sentimiento, ¿no? Habla como de lo que no habla normalmente. En Malaquías lo habla. Para el pueblo de Israel Dios era Señor, eso no tenía absoluta duda. Dios es nuestro Señor. Cuando ellos decían que Dios es el Señor, es estableciendo el pacto que hizo en el monte Sinaí. Él les dijo, si ustedes guardan mis preceptos, mis mandamientos, mis leyes, yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán a mí por pueblo. Es una relación de rey y de siervos. Yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán a mí por pueblo. Pero también los judíos sabían que Dios era padre de todos. Padre en cuanto a que es el creador, en que de él vienen todas las cosas. Entonces Dios está diciendo, bueno, ustedes me dicen Padre y ustedes me dicen Señor. Si yo para ustedes soy Padre y yo para ustedes soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi gloria? Mamita, te amamos, te adoramos, te idolatramos. Pero ni siquiera le celebra el Día de la Madre, ¿no? Ni siquiera le compra un regalito. Y si le compra un regalito se va a las baratas. Oiga, que están vendiendo baratas. Entonces, sí, muestre a ver. ¿A cómo? 5,000 pesos. Ay, mi mamá con eso. ¿Dónde está la honra, no? ¿Dónde está el honor? La mamá se va a colocar el vestido y le queda como un body. Ay, mamá, eso le queda bien. ¿Por qué? Porque no es capaz de darle la honra, no es capaz de darle el honor, no es capaz de darle, pero te amo. Entonces la mamá dice, no es verdad. Nadie puede decirle a la mamá, te vamos a celebrar el día de la mamá, te vamos a hacer una cena preciosa y va al supermercado a buscar las frutas que se están pudriendo para que se las des más baratas. No, eso no tendría sentido. No puede decir que la ama. No puede decir que realmente le entrega el primer lugar. No puede, no es la verdad. No es la verdad. Dios está diciéndole lo mismo al pueblo de Israel. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? Dice,
Estoy leyendo yo, dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Imagínese, ¿no? Es que uno invita al jefe a comer, no le va a dar las sobras, no le va a dar un calentado. ¿Qué hace cuando invita al jefe a comer? No, eso le da... Ay, yo pensé que usted estaba mal y le iba a subir el sueldo, pero ya veo que antes le estoy pagando mucho, voy a rebajarlo. Porque la cena esa tan espectacular, ¿no? Ese día se pone lindo, ese día hace que los hijos se porten bien, ese día está súper atento. ¿Por qué? Porque es el jefe. Entonces, ¿cómo atiende al jefe? ¿Cómo le echa cepillo, no? Entonces Dios está diciendo de su momento. Ustedes están diciendo que yo soy padre, ustedes están diciendo que soy Señor. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor? Dice, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pues ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Imagínense, a nosotros nos enseñaron a tratar a Dios como un limosnero. Entonces nosotros a Dios le damos la limosna. Vamos a darle la limosna, pobrecito, ¿no? Morirá de hambre Dios. Morirá de hambre Dios. No, Dios es Dios. Dios es Dios. Entonces el hombre lo único que puede hacerle es darle ¿qué? La honra, la gloria, el honor, lo que le pertenece, lo que le pertenece. Algunas personas me escriben en el Facebook permanentemente. Por ejemplo, ¿el diezmo es de la ley o el diezmo es gracia? ¿Está obligado uno a dar el diezmo o no? Mire, que cada uno dé en su corazón como dispuso Dios. Pero entienda, ¿qué dice la Biblia? ¿El diezmo es la ley? No, el diezmo no es la ley. Por ejemplo, el impuesto es ley. Usted tiene que pagar un impuesto. Por ejemplo, si usted cometió una infracción de tránsito, eso es ley, usted tiene que pagar la infracción de tránsito. Pero el diezmo no es ley, el diezmo es la propiedad del Señor. ¿Entiende la diferencia entre ley y propiedad? A usted no le puede... Mire, el gobierno de Venezuela, para poder quitarle las empresas a los industriales, ¿qué tuvo que hacer? ¿Se las quitó? No, les pagó. ¿Porque eran qué? Su propiedad. En un gobierno tan beligerante, tan que hacía lo que le daba la gana, no se pueden meter con la propiedad, porque es su propiedad. Así es con Dios, ¿no? Es su propiedad. Pero cada cual ¿qué? Como dispuso en su corazón. Por eso Dios dice, yo soy Señor, yo soy Padre, yo soy Señor. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor? Bueno, estamos viendo hoy que Dios es ¿qué? Dios, y que Dios es Señor. Es que es muy diferente la relación entre el Antiguo Testamento y la relación entre el Nuevo Testamento. Porque la relación del Antiguo Testamento la gente entendía claramente que Dios era Señor. Lo que no entendían era que era ¿qué? Padre. Mire conmigo por favor.
que tengo varios versículos, entonces no sé cuál de todos seleccionar. Bueno, miremos Efesios, miremos un momento Efesios. Capítulo 1, versículo 2. Todo el tiempo usted en el Antiguo Testamento va a encontrar a Dios diciéndole Señor, Señor, Señor Jehová, Señor Jehová, Señor Jehová, Señor, 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 Señor. Pero en el Nuevo Testamento no va a encontrar eso. Una cosa, en el Nuevo Testamento jamás va a encontrar el nombre de Jehová. Jamás, jamás. Nunca, no hay ni un versículo, ni uno. De Mateo a Apocalipsis no aparece el nombre de Jehová. Y uno pregunta, ¿y por qué no está el nombre de Jehová? ¿Qué pasa? Pues si el nombre de Jehová es tan importante, imagínense. Solamente de aquí en adelante es Nuevo Testamento. Y todo esto es el Antiguo Testamento. Todo esto es el Antiguo Testamento. Y este es el Nuevo Testamento. Y todo el tiempo aquí está diciendo Jehová, 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 hasta Malaquías. Y a partir de Mateo capítulo 1, versículo 1, no vuelve a decir Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué nunca más vuelve a decir Jehová? Y todo el tiempo está diciendo aquí, Señor, 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 Señor. Y de pronto a partir de aquí comienza a decir, Padre, 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 Padre. ¿Por qué? Mire conmigo Efesios capítulo 1. Ya perdí Efesios. Versículo 2. ¿Qué dice? Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Las dos palabras, ¿no? Señor y Padre. ¿A quién le dice Padre? A Dios. ¿A quién le dice Señor? A Jesucristo. Claro, los judíos eran muy celosos con esta palabra Señor, ¿sí? Señor es Dios o Señor es el Rey. Pero el hijo del carpintero, Señor, ¿qué significa la palabra Señor? La palabra Señor significa que yo pongo mi vida a sus pies. Úsala, úsala. ¿Tú eres qué? Mi Señor. En el Imperio Romano solamente el César era Señor. Cuando los gladiadores se presentaban delante del César, le decían, César, los que vamos a morir por ti, te saludamos. ¿Y César? Porque ellos entregaban la vida al Señor. Eso significaba hacer al César Señor, que la vida quedaba en manos de ellos. Pero aquí está diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre. Eso para los judíos era raro. Cuando Jesús dijo que Dios es mi Padre, ellos... Mire conmigo Juan capítulo, me toca como cuando uno le dice que no es Papá Noel. Sí, Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ay, leamos desde el 24, perdónenme, pero es que no aguanto las ganas siempre de echar unos versículos para atrás. Y le rodearon los judíos y le dijeron, estoy en Juan 10, 24, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Fíjense, estos judíos son hombres religiosos, son hombres que desean saber realmente si Él es el Cristo. O sea, si Él es el que Dios ha designado para salvarlos. Si Él es el Mesías prometido en todo ese Antiguo Testamento. Tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No, yo busco a Dios. Sí, pero usted no quiere creer. Ese es el problema. Usted busca a Dios, pero a su manera. De modo que solamente le sirve el Jesús que se aplique
o que se arrodille ante su pensamiento. De modo que usted quiere ser Señor y que Jesús sea su siervo. Ay, por favor. Eso es como le ha tocado, doctor, cuando van los pacientes a su consulta que son más sabios que el médico. Mire, señora, usted está mal del hígado. No es el hígado, es el páncreas. Ay, ¿sabe qué? Allá al frente queda otro consultorio, vaya. No hay nada que hacer. Perdón, ¿se hizo el remedio? No me lo hice. Perdón, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Usted no está tomando la recomendación. No, lo que pasa es que me tomé un agua de tilo. Señora, pero no es lo mismo. Es que, ¿quién es el médico aquí? ¿Usted o yo? Entonces, ¿para qué viene? Váyase a la casa y tómese las aguas de tilo. Entonces no venga al médico. Mucha gente quiere acercarse a Dios de acuerdo a su conocimiento, según su parecer. Una vez estaba hablando con el actor que hizo de amigo de Armando en Betty la Fea. ¿Cómo se llama él? Mario Calderón. Qué bien. ¿Qué dice el Salmo 23? Bueno, perdón, carito. Mario Calderón, usted sabe, él es una persona muy inteligente, él es muy pilo, él estudió matemáticas pura en la Nacional y es pilo. Y entonces pusimos a hablar del Evangelio y él me dijo, ¿sabe qué? Ese Jesús no me gusta. Me gusta más el Jesús de Saramago. Saramago es premio Nobel de literatura, ¿sí? Me gusta más el Jesús de Saramago. Y le dije, claro que sí, yo entiendo perfectamente. Porque el Jesús de Saramago es el Jesús que todos queremos. El Jesús de Saramago es el Jesús que no es Dios. El Jesús de Saramago es el Jesús que cualquiera se lo puede pasar por la faga. El Jesús de Saramago es el Jesús que está de acuerdo con la corriente del mundo. Pero el Jesús de los evangelios, ay, por favor, si viene hoy por primera vez, lea los evangelios. Para eso le entregamos ese Nuevo Testamento. Se va a dar usted cuenta que el niño Dios no es el que trae los regalos. Se da cuenta que oiga, pero un momento, este no fue el Jesús que me predicaron. Es que usted ha visto el Jesús de Hollywood. Es rarito. Ese Jesús habla así todo el tiempo y él no quiebra, no mata una mosca. ¿No ha visto? Y él es tan lindo y tiene el pelo fuera de eso con blower siempre y su manto siempre es blancox. Y él no camina sino que levite como que y mira siempre con la mirada perdida y nunca levanta la voz. Pero el Jesús de los evangelios se arremanga y hace un látigo y agarra a los mercaderes del templo y los saca a juetazos. Les dice, ustedes están convirtiendo la casa de mi padre en casa de ladrones. Y el Jesús de los evangelios dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, porque vine a poner a la nuera contra la suegra. Eso no es nuevo, ¿no? Al hijo contra los padres, a los hermanos contra los hermanos. ¿Por qué? Porque uno le dice, por ejemplo, a una persona, estoy tomando cursos de meditación trascendental. Ay, tan lindo, tan interesante. Estoy tomando un curso de computadores. Ay, qué bueno. Estoy aprendiendo Feng Shui. Uy, qué interesante. Estoy conociendo de Jesús en una iglesia. Oiga, no me hable de eso. No, cuidado, a metros. Porque Jesús es el punto en la llaga que el mundo no resiste. Ese es el Jesús de los evangelios. Por eso es tan importante que usted lea los evangelios y lo conozca y compruebe que no es igual a lo que le han hablado. Dice en el libro de Efesios, estábamos leyendo, estaba en Juan capítulo 10, en Efesios estamos ahí en stand-by. En Efesios dice, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesucristo le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quién es una oveja de Jesús? El que sigue a Jesús. ¿Quién es una oveja de los hombres? El que sigue a los hombres. Por eso ustedes no son mis ovejas y nunca lo sean. Y nunca lo sean. Porque todos nosotros tenemos que ser ovejas ¿de quién? De Jesucristo.
mis ovejas, wow, anticristo, anticristo. Porque se está colocando en el lugar de Jesús. Nosotros no hacemos discípulos nuestros, nosotros hacemos discípulos de Jesús. Nosotros hacemos que la gente conozca a Jesús y que la gente siga a Jesús. Él solamente es la cabeza, Él es el buen pastor, nosotros sus ovejas, miembros los unos de los otros. Es más, uno es más bien como el perro pastor. ¿Usted es pastor? Voy a decir, no, ¿usted es pastor? No, yo soy perro pastor. ¿Por qué ha visto lo que hace el perro pastor? Ayuda, ¿no? Para que las ovejas sigan al pastor. Y la que se aparta va y la busca y le ladra y la trata de morder. No la muerde, la trata de morder para que la oveja salga corriendo y se vaya donde el pastor. Está pendiente, ¿no? Ya se apartaron unas y va ahí y las recoge. Pero él no es el pastor, él es el perro pastor. ¿Quién es su pastor? Diga, no, mi pastor es Cristo. En la iglesia hay un perro pastor. No me siento ofendido, ¿no? Estoy entendiendo mi lugar, mi posición ante el Señor. Ese es mi oficio. Y ese es el oficio de todos nosotros como pastores en la iglesia. Aquí en la iglesia hay muchos pastores que llevan a la gente a acercarse a Jesús, a seguir a Jesús. Él es el pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo, que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Le preguntaron los judíos, ¿eres tú el Cristo? ¿Les está respondiendo? Claro que sí, les está respondiendo. Entonces uno piensa, ay, estos hombres tan lindos van a decir, bueno, sí, está bien, hemos entendido. ¿Qué hicieron? Versículo 31, ¿qué dice? Entonces los judíos tomaron piedras. Ay, es que tú no eres el Jesús de Saramago. Pues mi querido Mario, lo siento. No, este Jesús no es el Jesús de Saramago. Este Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que no nos cae bien. Que no nos cae bien porque nos pisa los callos. Porque no entendemos. Por eso no nos cae bien. Cuando ya entendemos, ay, ¿qué hacemos? Le decimos, ¿sabes qué? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre. Cuando entendemos. Cuando una persona no le da ese lugar es porque no entiende. No entiende. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Explicar. Mire, Él es el Cristo. Ellos tomaron piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué siendo hombre se hace Dios? Porque él está diciendo que Jesús es ¿qué? Su Padre. Porque él está ahí, ¿eres tú el Cristo? Jesús es Dios es mi Padre. ¿Cómo así? No, eso no lo aguantamos. Entonces ahora Pablo, pero también Pedro y también Santiago y también todos los discípulos siempre van a utilizar esta fórmula: al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los dos atributos de Dios, que Dios es ¿qué? Señor, y que Dios es Padre. Como Señor pide la adoración y como Padre exige la honra. ¿No lo honra? No es Padre para usted. ¿No lo adora? No es Dios para usted. Bueno, sí, el de Saramago, ese es el suyo, que es otra cosa. Entonces ahí en Efesios, estamos leyendo Efesios capítulo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, otra vez, de nuestro Señor Jesucristo. Y si va a leer en la casa toda la epístola de los Efesios, va a seguir encontrando en diferentes partes esa fórmula que dice Padre y Señor, Padre y Dios. Versículo 23, 6:23, no lo voy a buscar, no lo voy a buscar todos los versículos en Efesios porque también yo me pierdo ahí. ¿Dónde están? Efesios 6:23, ¿qué dice?
y amor con fe de Dios Padre y del Señor, otra vez, Padre y Señor. En el Antiguo Testamento fácil decirle a un hombre padre, pero difícil decirle a un hombre Señor. Ellos, por ejemplo, los del Antiguo Testamento decían que Padre Abraham. Mire conmigo Mateo capítulo 3. Decían Padre Abraham, Padre Abraham. Pero es que Jesús no está diciendo Padre Abraham, Jesús está diciendo que Dios es mi Padre. Entonces ellos quedan ahí en shock, ¿no? Mateo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, es que esta era la gente más religiosa. Saduceos y fariseos eran los más religiosos, pero a su manera, como el Dios de Saramago, a su manera. Entonces les dice Juan el Bautista: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos pensaban que por ser judíos, que por tener una religión, entonces tenían la justicia de Dios o el favor de Dios. Y les está diciendo Juan el Bautista: ¿saben qué? Ustedes se van a quemar como estopa, ustedes van a ser lanzados fuera, ustedes van a experimentar el lloro y el crujir de dientes, ustedes no tienen nada que ver con Dios. Ustedes están pensando que por estar afiliados a un club, entonces van a tener entrada a Dios. No, señores. Porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Nosotros somos esas piedras. ¿Sabía usted eso? ¿Nosotros somos judíos? No somos judíos. ¿Teníamos pacto con Dios? No teníamos pacto con Dios, estábamos alejados. Mire conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros que no éramos nada, ¿no? Que éramos la desechada. Es más, en el Nuevo Testamento nos dio un mejor pacto, nos dio una mejor posición, nos dio un mejor estatus. Mire por favor conmigo, Primera de... Se me pierden los versículos hoy. Bueno, miremos Gálatas capítulo 3. Si me pongo a buscar ahí me pierdo. Gálatas capítulo 3. Versículo 6. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Se acuerda que estaba diciendo que ustedes piensan que es por ser hijos de Abraham, pero que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Aquí está diciendo, los que son hijos de la fe.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos bendecidos con una bendición mayor que los del Antiguo Testamento. Cuando Dios se manifestó a los del Antiguo Testamento, ¿cómo se manifestó? Mire conmigo Génesis capítulo 6, Éxodo capítulo 6, perdón. Versículos 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Se da cuenta que Dios se ha revelado de diferentes maneras en diferentes tiempos? Cuando se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿cómo se reveló? Como Dios omnipotente. La palabra ahí es El Shaddai. ¿Se ha escuchado eso, no? Peluquería El Shaddai. Y uno piensa, ¿qué es eso? ¿Qué? No sabe, ¿no? Porque no sabe qué. Panadería El Shaddai. Entonces, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? No sabe. Es uno de los nombres de Dios con el que se reveló en el Antiguo Testamento. Hay muchos nombres de Dios, ¿no? Una vez hicimos en Cedritos una prédica sobre los nombres del Señor y eran, no sé, como 80 nombres, ¿no? Y yo les decía y todo el mundo tratando de anotar rápido, ¿no? Y yo de malvado más corría, ¿no? Con los nombres. El Olam, el Tiskenu, Jehová Rafa, Jehová Nishi, Jehová Jireh. No se preocupe, vaya por todas las peluquerías y mire los nombres y ya sabe todos los nombres del Señor. ¿No es así? Yo no sé por qué para las peluquerías cogen nombres del Señor, ¿no? El Shaddai, el Olam, el Jireh, Jehová Rafa, Jehová Tzidkenu, Beraka. ¿Quién se va a peluquear en una peluquería que se llame Beraka? Uno piensa que lo van a trasquilar, ¿no? Beraka, no, a mí me van a trasquilar. Entonces, muchos nombres de Dios con los que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento. Pero al pueblo de Israel se manifestó con un nombre especial. ¿Cuál nombre? Jehová. No, el nombre realmente no es Jehová. La mejor transliteración sería Yahvé. Sino que mezclaron las letras. Bueno, no podemos hablar de todo eso aquí. Pero entonces Jehová no es una buena transliteración. La mejor transliteración sería Yahvé. Con ese nombre se manifestó al pueblo de Israel. Y con ese nombre hizo un pacto. Eso se llama el primer pacto. Yo seré a ustedes por Dios, ustedes me serán a mí por pueblo. Y con ese nombre sostuvo toda la alianza con el pueblo de Israel, que era una alianza de temor, que era una alianza, mire conmigo otra vez Gálatas, capítulo 10, Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 11. Bueno, hasta el 13. Ahí hasta el 14. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, el pacto decía esto: si usted guarda mi ley, yo lo bendigo. Si usted guarda mi ley, yo seré a ustedes su Dios, ustedes me serán a mí por pueblo. Ese es el pacto. Entonces dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Wow. ¿Alguna vez alguien le ha dado: hermano, te regalo Deuteronomio 28? ¿Le han dicho eso? O algunos en la casa tienen una esquela donde están todas las bendiciones de Deuteronomio 28. Pero después
llegan hasta las bendiciones, pero después dice un versículo, pero si no guardares uno de estos mandamientos, y comienza la otra lista, maldito, 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 maldito. Entonces, ¿qué le están regalando? ¿Bendición o maldición? Maldición, porque ni siquiera los judíos pudieron permanecer en todas las obras escritas en el libro de la ley. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley? Para que el hombre entienda que el hombre no se puede justificar por sí mismo. Claro, estamos entendiendo todo el Antiguo Testamento, pero ¿desde dónde lo entendemos? Desde el Nuevo Testamento, porque Jesús ya nos dio a conocer la verdad. Entonces el hombre, porque si el hombre se presentara delante de Dios, le diría, Dios, yo he sido tan bueno, yo merezco, mejor dicho, te va a hacer un favor entrando al cielo. Entonces Dios le va a decir, perfecto, saquen la ley. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A quién le servías? ¿Por quién vivías? ¿Cuál era la razón de tu existencia? Yo mismo, mis hijos, el dinero, el trabajo. Chao. Segundo, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Tercero, apartarás un día para mí. Cuarto, no adorarás ídolos. Quinto, honrar a padre y madre. Sexto, ¿entiende por qué el hombre necesita la ley? ¿Y por qué necesita entender que bajo la ley está maldito? Que no se puede acercar a Dios por las obras de la ley. Pero todavía le dicen a la gente, guarde la ley. Que no estamos diciendo que se porte mal, sino, no, perdón, es que hablé mal. Todavía le están diciendo a la gente, dependa de la ley para acercarse a Dios. Hablé mal, ¿no? No es no guarde la ley, no. Dependa. Está bien guardar la ley, porque la ley trae bendición. Lógico que la ley trae bendición. Pero no para el espíritu, para la carne. Bueno, dice ahí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque está escrito, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues escrito está, maldito el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Llevó la maldición, porque nosotros no podíamos alcanzar la justicia de Dios. Él llevó la maldición. ¿Y qué nos ofreció a nosotros? Su justicia. Mire conmigo Romanos capítulo 3. Versículo 20 en adelante. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién pagó? Jesús. ¿Quién nos justificó? Jesús. ¿Quién nos compró con su sangre? Jesús. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que son de la fe. A los que creen eso. Si no creen, pues ¿qué hacen, no? Usted ha visto, ¿no? Que ahora hoy en día los patrones para estafar a los empleados les pagan con cheques de Sodexo, ¿no? ¿Y qué hace mucha gente con esos cheques de Sodexo? Los bota porque piensa no es plata. No, pues va y lo cambia en el supermercado se lo cambia. Pero si una persona, si el niño llega a la casa y encuentra esos cheques, no sabe
Y se pone a jugar y los rompe y los daña porque no sabe. Y una persona que le dicen, mire, con esto puede ir a hacer mercado, ¿qué? Eso no es plata. No cree. Pero el que cree va con eso y pues le entregan sus mercados, ¿no? Así es con la fe. El que no cree, pues no recibe. El que cree, ¿qué? Recibe. ¿Qué? La salvación, la vida eterna, la comunión con Dios. Terminemos leyendo Mateo capítulo 11. Versículo 2 en adelante. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Lo mismo de Mario, ¿no? Ese Jesús no me gusta. ¿Qué halló en Jesús él? Tropiezo. Porque no se acomodaba a lo que él quería oír. No era lo que él deseaba escuchar. Él quería edificar su propio Cristo, su propio Dios, a su manera. Así le está pasando a Juan el Bautista. A Juan el Bautista, el hombre tan religioso, el hombre tan consagrado a Dios, el hombre apartado desde el vientre, el hombre que es el profeta de Jesús, que dice: este es el Cordero de Dios, el hombre que tuvo la visión del Espíritu Santo bajando como paloma, el hombre que escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, el hombre que sumergió en las aguas a Jesús. Cuando está en la cárcel, cuando Jesús no actúa de la manera que él quiere, le manda a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Por eso dice: bienaventurado todo aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Fíjese que cuando se fueron los discípulos de Juan, Jesús no se puso a hablar pestes de Juan, ¿no? Sino que dijo: ¿saben qué? Mire, este hombre es el profeta, este hombre, de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan. Si uno quisiera alabar a alguien del Antiguo Testamento, ¿a quién tendría que alabar? A Juan el Bautista, porque Jesús dijo: no hay nadie, él es más grande que Moisés, él es más grande que David, él es más grande que Daniel. Juan el Bautista. Pero después dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. ¿Por qué? ¿Se imagina que cada uno de nosotros que está aquí reunido es el más pequeño en el reino de los cielos? Pero se imagina que usted es mayor que el más grande de todos los que están en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que si un hombre tiene una empresa y contrata a un empleado, el empleado es un siervo, aunque sea buen empleado, pues le paga un buen salario, le da prestaciones, le da regalos, le pone un carro a disposición, le da un BlackBerry para saber dónde se encuentra a todo momento, todo el cuento, pero no va a heredar porque es siervo. No va a heredar. Pero el hijo, aunque sea maquetas, aunque no sea juicioso, aunque cause tanta dolor de cabeza, ¿qué va a hacer? Va a heredar. Usted y yo somos ¿qué? Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre es: yo seré a ellos por padre
ellos me serán a mí, y al Hijo jamás se le desprecia. Al Hijo jamás se le echa fuera. Al Hijo se le corrige, se le disciplina, pero siempre va a encontrar un plato en la mesa de su Padre. ¿Se imagina que Él dijo, este es el pacto en mi sangre? Yo estoy entregando mi sangre para que ustedes sean, ¿qué? Mis hijos. Por eso dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. No por las obras de la ley, no por lo bueno, por lo lindo, por lo sabio, por lo maravilloso que sea usted. No es por eso. Es por el simplemente hecho de ser, ¿qué? Hijo. Es que tienes una hija, ¿no? ¿Cierto? Te la cambio. Hay niñas más juiciosas. Lavan la loza, lavan la ropa, tienden la cama, aspiran debajo de la cama, le compran a la mamá regalos, le hacen cena todas las noches. Te la cambio. ¿La cambiarías? No lo cambia. Háblele a un papá mal de un hijo y verá, aunque sea el hijo calavera, se pone bravo. No, con mi hijo no. A mí dígame lo que me quiera. A mi hijo no. ¿No es así? De mí diga lo que quiera, no me importa, pero cuidado conmigo, aunque sea verdad, no aguanta que hablen de su hijo. Él, por eso leímos en Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hijos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él cumple las dos funciones. Cuando vino a la tierra, hermanos. Cuando subió al cielo y se sentó en el trono, hijos. Y nos dio su sangre como garantía, para que usted se acerque confiadamente al trono de la gracia y lo llame, ¿qué? Padre nuestro. Eso es lo que estamos conmemorando hoy con esta cena, que podemos acercarnos confiadamente. Si usted dice, yo no puedo tomar esa cena, ¿por qué? Si Él se la está ofreciendo como un padre a un hijo, porque no me he portado mal. Precisamente eso es lo que nos sostiene, que no depende de nosotros, depende de Él, que quiso llamarnos, ¿qué? Hijos. Porque nosotros hemos creído. Esa es la parte suya. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Creer confiadamente. Señor, yo creo que tu sangre pagó por mis pecados. ¿Por todos? Por todos. Señor, yo creo que tú no me rechazas, tú me aceptas. Porque si siendo enemigos suyos Él derramó la sangre, ¿cuánto más estando reconciliados por Él? Dice la Biblia. Entonces reciba esa cena con toda, ¿qué? Gratitud, con toda confianza, acercándonos confiadamente al trono de la gracia, diciéndole, gracias, Padre nuestro. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos tantas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Muchas gracias porque si dependiera de nosotros, siempre tendríamos dudas si somos dignos de acercarnos a tu mesa. Pero como no depende de nosotros, sino de tu Hijo amado que hizo todo perfectamente, entonces sabemos que en el nombre de Jesús podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, confiadamente a tomar tu cena. Esa cena significa que tú nos tomaste como hijos y que, Padre, tú perdonaste nuestros pecados y que, Señor, tú derramas de tu Espíritu sobre nosotros para que tengamos la comunión, Señor. Entonces nosotros tomamos esa cena agradecidos. Muchas gracias, porque no es por nosotros, sino por tu Hijo Santo, Señor. Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras usted toma la cena, esté ahí.